Les doy la bienvenida a este segundo video de Derecho Penal de Acto, donde vamos a terminar con el tema, considerando en esta ocasión las consecuencias que lleva que los estados democráticos de derecho suscriban este modelo de Derecho Penal de Acto, y lo vamos a confrontar con ciertas normas del Código Penal argentino que aparecen como problemáticas por hacer alguna concesión al derecho penal de autor. Como señalamos en el video anterior, nos rige el derecho penal de acto y como primera aproximación debemos decir que el derecho penal de autor queda excluido para tipificar delitos. El legislador solo puede prever o delitos, acciones u omisiones, conductas, pero no puede prever tipos penales de autor. Al respecto, Luigi Ferraioli señala que dentro del principio de legalidad, una de sus manifestaciones es el de estricta legalidad, que es una pauta dirigida al legislador. Es una técnica legislativa específica que está dirigida a excluir por arbitrarias y por discriminatorias las convenciones penales referidas no a hechos, sino directamente a personas. No a derecho penal de acto, sino a derecho penal de autor. Y en este sentido señala que este principio de legalidad, así concebido, prohíbe aquellas normas que rigieron en ordenamientos antiguos, como aquellos que perseguían a las brujas, a los herejes, a los judíos, a los subversivos o a los enemigos del pueblo. Y también prohíbe normas que todavía existen, que son aquellas que persiguen a los vagos, vagabundos, a los proclives a delinquir, a los dedicados a tráficos ilícitos, a los socialmente peligrosos y fórmulas semejantes. De esta perspectiva, la primera aproximación es que no puede haber tipos penales de autor. Pero hay otras consecuencias. Y en este sentido, quien de manera más radical en la Argentina se pronuncia es Mario Magariños a través de su tesis doctoral, en la cual señala que las reglas relacionadas aún en aspectos parciales con un modelo de derecho penal del carácter, del ánimo o la personalidad del autor, y por consiguiente aquellas que no están limitadas exclusivamente a la elaboración legislativa de las decisiones de acciones exteriores y públicas, principio de exteriorización y lesividad del artículo 19, resultan carentes de legitimidad. Magariños también señala que la norma legal va a ser ilegítima cuando consagre tipos penales en los cuales la sanción aparezca asociada con el puro ánimo o la motivación, imponiendo en base a ello un aumento del castigo al legislador en razón de los malos sentimientos con los que obró la persona imputada. Señala que también todo supuesto en el cual, sin seleccionarlos como elementos constitutivos del ilícito, pero que esos rasgos determinen un incremento punitivo, también será ilegítimo. Y eso puede suceder cuando se le utiliza el argumento como una causal genérica para la determinación de la pena, como un agravante, o bien como razón para producir un recrudecimiento de las condiciones de ejecución de la respuesta penal. Como por ejemplo, privar por estos argumentos algún beneficio de la ley de ejecución penal, como puede ser la libertad condicional, la libertad asistida, que permite que recupere la libertad del penado antes de que se extinga el plazo de la pena. Vamos a ver entonces, en base a estas ideas, ciertas situaciones problemáticas que presentan algunas normas de nuestros códigos. En el Código Penal argentino aparecen ciertos institutos que tienen esta problemática, siendo ellos, en primer lugar, la reclusión por tiempo indeterminado por multirreincidencia del artículo 52, a la que ya alguna introducción hicimos en el video anterior, y el propio instituto de la reincidencia del artículo 50. Por otra parte, en el ámbito de la determinación judicial de la pena aparecen algunas agravantes del artículo 41 del Código Penal, que son controversiales, lo mismo que algunas de las reglas de conducta del artículo 27 bis del Código Penal, que permiten que al condenar en suspenso, conforme al artículo 26, se impongan estas reglas de conducta que tienen la finalidad, según la norma, de evitar la comisión de nuevos delitos. Finalmente aparecen algunos tipos penales, con ingredientes que algunos consideran de derecho penal de autor y por eso ilegítimos, donde si bien no vamos a agotar la nómina, consideraremos dos: la asociación ilícita del artículo 210
y un agravante en la aportación de las armas de fuego prevista en el artículo 189 bis del Código Penal argentino. Vamos a comenzar con la reclusión por tiempo indeterminado, que como en el video anterior señalé, nuestra Corte Suprema declaró inconstitucional este fallo Gramajo del 5 de septiembre del 2006, citando el precedente de la Corte Interamericana, Fermín Ramírez. En este fallo, entonces, se declara la inconstitucionalidad de este instituto, modificando una jurisprudencia anterior de la Corte, el fallo Sosa, donde en el año 2001 había considerado que este artículo 52 era constitucional. Esa norma lo que establece es que se aplicará reclusión por tiempo indeterminado al verificarse multirreincidencia, reincidencia múltiple. Y esa reincidencia múltiple, según el artículo 52 del Código Penal, se da cuando hay 4 penas privativas de libertad y una de ellas es mayor de 3 años, o bien cuando hay 5 penas privativas de libertad de 3 años o menores de 3 años. En la declaración de inconstitucionalidad, en el voto conjunto de los jueces Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, consideraron, en el considerando 30J, que este artículo 52 es una clara manifestación de derecho penal de autor, porque no pretende penar por lo que la persona es, sino por lo que ha hecho. Por su parte, en el voto del juez Petracchi, se critica la normativa de Estados Unidos, de lo que se llama 3 strike out, donde según la legislación de varios estados, con 3 delitos cometidos, con 3 condenas, va una prisión por tiempo indeterminado. A la par de ello, Petracchi señala en el considerando 11 que toda responsabilidad penal solo puede ser por actos y no por un Estado. De tal modo, agrega que la imposición de consecuencias penales a partir de la calidad de multireincidente o bien de la peligrosidad revelada en los hechos anteriores, no podría estar comprendida en el principio de culpabilidad, por el hecho de que nadie puede ser responsabilizado por acciones futuras. Petracchi marca una diferencia entre la multirreincidencia y la reincidencia, que para él, mientras la multirreincidencia, por estos argumentos, es inconstitucional, no lo es la reincidencia. Al respecto, en el considerando 12, justamente dice que con relación a la reincidencia simple del artículo 50 del Código Penal, ya la Corte en su momento entendió que ese instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido, recae en el delito. Señala que el autor que ha experimentado el encierro, que importa la condena, y a pesar de ello reincide, demuestra su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Y cita allí Gómez Dávalos, fallo de la Corte, donde se consideró legítimo el instituto. Y para concluir este considerando, cita otro precedente de Bequé, donde también se consideró el tema de la reincidencia y se afirmó su constitucionalidad, señalando que el desprecio por la pena anterior se refleja en una mayor culpabilidad, y esa mayor culpabilidad es lo que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho. Así entonces, mientras la multirreincidencia con reclusión por tiempo indeterminado del 52 es inconstitucional, hay que ver cuál es la posición que hay que adoptar respecto de la reincidencia. Como vemos, para Petracchi es constitucional. Pero hay polémica sobre el tema. La reincidencia es un instituto que está previsto en el artículo 50 del Código Penal, que señala que habrá reincidencia siempre que quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible con esa clase de pena. Justamente en Gómez Dávalos se dijo que o cumplir como condenado por sentencia firme una parte de la pena ya se va a ser reincidente. En su momento había un instituto que era más amplio porque era reincidencia ficta. Cualquiera que ya había tenido una condena, no importaba si hubiera cumplido o no como condenado, incluso si hubiera sido en suspenso, iba a ser reincidente. Ahora tenemos
la exigencia de esta reincidencia real. Tuvo que haber cumplido como condenado por sentencia firme. A esta norma se le complementa con otra, que es el artículo 14, que señala que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes. La libertad condicional es un instituto que tiene que ver con el sistema de ejecución de la pena, que permite que la persona obtenga la libertad al cumplir 2/3 partes de la condena que se le impuso. Justamente a los reincidentes les está vedado, con lo cual los reincidentes o deberían agotar la pena, aunque después apareció un instituto que es el de la libertad asistida, que le permite salir 3 meses antes de que se cumpla el monto de la pena. También aparece de interés las normas para determinación judicial de la pena, el 40 y 41 del Código Penal, porque entre las agravantes que se mencionan allí, la reincidencia es una pauta para la graduación de la pena. La pregunta que surge y que ya anticipamos es si este instituto es constitucional. Y como adelanté, hay jurisprudencia de la Corte que señala que lo es. En ese sentido, mencioné recién la causa Leveque, que es del 16 de agosto del 88, donde dice que no se juzga por el hecho anterior, sino que se considera que hay más culpabilidad de la conducta posterior a raíz de desprecio que manifiesta por la pena que ya sufrió. En el 2014, esto se ratifica en el fallo Arévalo, que remite tanto a Gómez Dávalos, que recién mencionábamos, como a Leveque, como al voto de Petracchi en Gramajo, que también recién mencionábamos. Finalmente, interesa señalar que la Corte actual, en 2019, en este fallo Fernández Andrés, también declara la constitucionalidad del instituto, remitiendo al fallo Arévalo. Pero sí hay quienes han considerado inconstitucional este instituto. Muchos desde el ámbito doctrinario. Algunos de ellos hacen eje en el principio del ne bis in idem, que esto supone juzgar 2 veces por lo mismo. Es el argumento principal que usan Patricia Ziffer y Zaffaroni. Otros, como Mayer, Donna y Righi, señalan que la inconstitucionalidad vendría porque viola el principio de culpabilidad. Y centralmente, por violar el modelo de derecho penal de autor, consideran esa inconstitucionalidad Mario Magariños y Gustavo Vitale. Por supuesto que todos estos argumentos se entrelazan en las distintas posiciones para sostener las inconstitucionalidades. Jurisprudencialmente es importante destacar la disidencia que en el fallo Álvarez Ordóñez del 2013 sostuvo Zaffaroni, mientras la mayoría de la Corte aplicó el artículo 280, no pronunciándose sobre el fondo de la cuestión. Zaffaroni vota en disidencia y no solo declara la inconstitucionalidad del artículo 50, sino que también estima que el artículo 14, en cuanto prohíbe que la libertad condicional se conceda a los reincidentes, también es inconstitucional. Vamos a pasar a aquellas normas vinculadas a la determinación judicial de la pena. Precisamente aquellas normas que establecen las agravantes y atenuantes para tener en cuenta a la hora de establecer el monto de la pena, el juicio de cesura. Al respecto, es relevante el artículo 41, inciso segundo del Código Penal, porque va a establecer que hay que tener en cuenta a estos fines la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, las reincidencias en que hubiera incurrido, y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. Y obviamente el problema aparece cuando todas estas circunstancias se las considere como agravantes.
porque habría que ver cómo juegan con el principio de culpabilidad que vincula con este derecho penal de acto, según el cual yo no podría ser responsable más allá de la culpabilidad que demostré en el hecho. Sobre el tema peligrosidad, hubo interesantes consideraciones de nuestra Corte Federal en el fallo Maldonado del 7 de diciembre del 2005, que también mencionamos en el video anterior. En el considerando 11 se señaló que en principio, si bien no corresponde a la competencia de la Corte interpretar el alcance específico de esta norma, porque es una norma de derecho común, igual se mete con esta expresión de peligrosidad, que está en el 41, porque considera que no puede autorizarse que tal expresión se convierta en la puerta de ingreso de valoraciones claramente contrarias, tanto al principio de inocencia como al principio de derecho penal de hecho, derecho penal de acto. En el considerando 39 señalan que aumentar la pena por la peligrosidad siempre implica condenar a alguien por un hecho futuro que no ha iniciado y que ni siquiera tal vez fue pensado y que nadie puede saber con certeza si se lo pensará y ejecutará alguna vez en la vida. Con esto marca que esa peligrosidad no puede considerarse como agravante y hace también algunas consideraciones que merecen ser destacadas considerando 38. Dice que la concepción del ser humano que subyace en nuestra Constitución, tal como se ha señalado, repudia este concepto de peligrosidad, que es de cuño claramente positivista, francamente enfrentado a la concepción de toda la ética tradicional, que está enraizada en las peores teorías racistas del siglo XIX, que es producto de un materialismo rudimentario y grosero, asentado sobre el determinismo mecanicista de la época y por ende totalmente incompatible con el concepto de persona, que es la base de nuestra Constitución. Afirma entonces la incompatibilidad de esta idea de peligrosidad con nuestra Constitución y el concepto de persona, agregando que la peligrosidad como fundamento de la pena solo es admisible cuando se concibe al ser humano como una cosa más entre todas las cosas, que es movido mecánicamente al igual que el resto de los entes y por ende es susceptible de ser calificado según reales o supuestas fallas mecánicas que colocan al Estado en la disyuntiva de corregirlas. Y en caso de imposibilidad de corregirlas, de eliminar al sujeto. En ese sentido, concluye la Corte, el mensaje que llega del siglo XIX suena brutal a los oídos de quienes lo leemos después de las tristes experiencias del siglo XX y nos percatamos de que en definitiva se trata de las ideas que prepararon el camino al genocidio. Bueno, la historia nos da esta experiencia. Ahora bien, siguiendo con Maldonado, en el considerando 36, nuestra Corte señala que la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formula a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor. El principio de culpabilidad pone un tope. Y así en el considerando 40 señala que en el marco de un derecho penal compatible con la Constitución y su concepto de persona, no es posible eludir la limitación que a la pena le impone la culpabilidad por el hecho. Al respecto, Patricia Ziffer, en este trabajo, va a señalar que la medida de la pena es el reflejo de la medida de la culpabilidad, la cual a su vez, señala, presupone la existencia de un ilícito. Lo que se reprocha es el hecho antijurídico cometido por el autor. De este modo, dice Ziffer, se reconoce la culpabilidad por el hecho y se descarta la culpabilidad de carácter o por conducción de vida. En definitiva, todo parece
indicar que el principio de culpabilidad le pone un techo a la determinación judicial de la pena. Pero claro, la propia Patricia Ziffer en ese trabajo señala que, sin embargo, pese a lo que recién afirma, aún los autores más estrictos en cuanto al principio del hecho, el hecho penal de acto, admiten que la graduabilidad del concepto de culpabilidad puede hacer necesaria una investigación acerca de circunstancias que hacen a la personalidad del autor. Y entonces, si como nuestra Corte afirma en Leveque para legitimar la constitucionalidad de la reincidencia, lo que hay cuando existe reincidencia es una mayor culpabilidad, y esa mayor culpabilidad puede ser ponderada para tener una reacción más intensa en la graduación de la pena frente al nuevo hecho, esa idea de graduabilidad del concepto de culpabilidad de la que nos habla Ziffer y que el Leveque queda expuesta, permite que no solo valoremos la reincidencia para graduar la pena, sino aquellas circunstancias que hacen a la personalidad del autor. Y entonces, ese principio de culpabilidad excede al hecho porque cuelan esas condiciones personales del autor, en tanto y en cuarto, esas ciertas condiciones personales, al igual que lo es la reincidencia, pueden ser signos de una mayor culpabilidad. Ahora, en una posición diferente se encuentra Mario Magariños en su tesis doctoral, porque no comparte esta idea. Para él, el principio de culpabilidad pone el techo y ese principio de culpabilidad está determinado exclusivamente por el hecho. Señala que la gravedad del comportamiento ilícito, de la decisión de voluntad exteriorizada en el hecho, que con carácter público o lesivo, artículo 19, principio de exterioridad y de lesividad, es el que proporciona el límite máximo para la individualización del monto de la pena. Todas las pautas que están en el 40 y 41 del Código Penal, esos aspectos individuales, según la visión de Magariño, solo permiten que del techo que impone el principio de culpabilidad se los consideren como atenuantes, pero no para valorar agravantes que suban ese techo del principio de culpabilidad. Considera que con este alcance no hay conflicto normativo de estas pautas del artículo 41 con el principio de acto. También aparecen controversiales algunas reglas de conducta que están previstas en el artículo 27 del bis del Código Penal. Esa norma permite suspender condicionalmente la ejecución de la pena, ampliando el instituto que ya existía con el artículo 26 del Código Penal, donde no se preveía la imposición de ninguna regla de conducta, pero aquí se permite que se suspenda y además se impongan esas reglas de conducta. Y la norma señala que esas reglas de conducta se impondrán en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos. Y entre las distintas reglas, quiero reparar en algunas de ellas. La del inciso 2, que dice que se abstenga de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, como podrían ser malvivientes. El inciso 3, el abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas. El inciso 4, la regla de que asista a escolaridad primaria si no la tenía cumplida. El inciso 5, realizar estudios o prácticas necesarias para la capacitación laboral o profesional. El inciso 6, someterse a un tratamiento médico o psicológico previo informe que acredite su necesidad y eficacia. Y el inciso 7, el adoptar un oficio, un arte, industria o profesión que esté adecuado a su capacidad. Sobre estas reglas, que son reglas de vida, Magariño señala que indudablemente
en tanto y en cuanto la misma norma señala que son destinadas a prevenir la comisión de nuevos delitos, suponen un inadmisible derecho penal de autor. Vamos a ver ahora los delitos que anticipamos como problemáticos. Y en uno de ellos se está usando la finalidad delictiva dentro de una actividad lícita, que es la de asociarse. Así sucede en el artículo 210 del Código Penal que prevé este delito, que va a señalar que será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas que está destinada a cometer delitos, y la pena se aplica por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Este delito es un delito de peligro abstracto, que en definitiva lo que reprime son actos preparatorios, el mero hecho de asociarse. Para algunos va a ser inconstitucional, así lo señala Magariños, así lo señala Francisco Castex. Y así se hizo eco alguna jurisprudencia, como el voto en disidencia del juez Federico en la causa Giraudi del Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal del año 2003. Pero la posición mayoritaria entiende que este delito es constitucional. Y así, por ejemplo, Patricia Ziffer lo considera, siendo que la jurisprudencia mayoritaria va en ese mismo sentido. Podemos citar de la Cámara Federal de Casación Penal esta causa Dibiase, de 2004, que está suscrita por los jueces Ledesma, Mignani y Borinsky. Podemos citar esta otra causa, la 17.733, de la Cámara Nacional de Casación Penal, que la suscriben Brusone y Sarrabairús. Podemos citar esta causa de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal, la causa Liceo de la Sala Primera, que suscriben los jueces Elbert y Brusone. Y en rigor, podemos citar la causa Stancanelli del 2001, donde no se aborda el tema expresamente, pero en tanto y en cuanto ya para este año la Corte Federal sostenía la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio, indudablemente al no meterse es porque lo consideró constitucional. El último delito al cual me voy a referir es el del artículo 189 bis, donde se usa la peligrosidad del autor como un agravante. Es el delito de portación ilegítima de arma de fuego, también un delito de peligro abstracto, donde una de sus agravantes es que se va a sancionar con mayor pena aquel que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o delitos con el uso de armas, o bien aquel que se encontrare gozando de una excarcelación o una exención de prisión anterior. Y pese a esas circunstancias, se lo encuentre portando un arma de fuego de cualquier calibre. En ese caso hay un agravante y la pena es en su mínimo de 4 y en su máximo de 10 años. La inconstitucionalidad de esta norma la afirma en doctrina fuertemente Magariños, y apenas salió la ley también un artículo de doctrina de Javier de la Fuente. La Cámara del Crimen también rápidamente declaró la inconstitucionalidad en el año 2006, en este fallo Ramírez de la Sala Quinta, pero al poco tiempo, y en tanto y en cuanto este es un delito transferido al ámbito de la ciudad autónoma, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso Lemes, consideró que era una norma constitucional en el mismo año 2006. Así también lo sostuvo el procurador en la causa Lemes. Justamente esta causa del Tribunal Superior termina llegando a la Corte, fallo que resuelve después la Corte el 3 de febrero del 2009. Sí hubo otros pronunciamientos
sobre la inconstitucionalidad de esta norma, como por ejemplo en la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala 2 en la causa Lopiano y Fernández Carlos, y la Sala 1 en la causa Amato, siendo un interesante precedente de nuestra Corte Federal el caso Maciel, el 5 de febrero del 2013, en el cual, si bien la mayoría aplicó el 280, hubo dos votos en disidencia muy relevantes, que son los votos de Zaffaroni, quien consideró que la norma es inconstitucional, y el voto de la jueza Carmen Argibay, que consideró que la norma es constitucional. El cierre de la cuestión lo dio nuestra Corte Federal en Fernández Carlos, que esa misma es aquel fallo que había dictado la Sala Segunda de la Cámara de Casación Federal que antes mencionamos, siendo que el 20 de octubre del 2015 nuestra Corte consideró que era constitucional, siguiendo en definitiva los lineamientos del Tribunal Superior de Justicia Lemes. Con esto, más allá de la discusión, por lo menos a nivel jurisprudencial, está cerrada la discusión para nuestro país. Para cerrar el tema que estamos considerando, voy a hacer una última reflexión que tiene que ver con cómo conjuga la veda al derecho penal de autor en los estados de derecho democráticos con el fin de la pena que establecen los pactos de derechos humanos. Que los pactos de derechos humanos señalan las teorías como finalidad, la prevención especial positiva. El artículo 5.6 de la Convención Americana señala que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. En términos similares, con la misma lógica, aparece el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y si no podemos tomar el derecho penal de autor, porque sería suprimir la persona, ¿cómo podríamos exigirle a la persona que es condenada que se reforme? Y entonces, la Corte Interamericana, en un pronunciamiento reciente, la opinión consultiva 29 del año pasado, del 30 de mayo del año pasado, en el párrafo 50, señala que el concepto reformar del 5.6 de la Convención no se puede entender literalmente, porque hacerlo así implicaría que se le está asignando al Estado la posibilidad de intervención en el cuerpo, en la personalidad y en la intimidad de la persona, que va a lesionar otros derechos que están garantizados por la Convención. Concluye la Corte Interamericana señalando que reformar significa inducir, procurar inducir, con el debido respeto a la dignidad del penado, comportamientos socialmente adecuados que no resulten lesivos de los derechos de las demás personas. Eso con la finalidad de que pueda reinsertarse o reintegrarse o integrarse en la sociedad, pero esto es una elección que termina siendo la propia persona condenada. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. En los próximos vamos a ir desarrollando los restantes principios fundamentales del derecho penal, dedicándonos en el inmediato al principio de legalidad. Los espero en ese video. Muchas gracias.